Capítulo 2. 1. Nora Devon tuvo miedo del reparador de televisores. Aunque el hombre pareciera tener unos 30 años, la edad de ella mostraba el descaro ofensivo del adolescente sabelotodo. Al abrirle la puerta, él había mirado insolente de arriba abajo mientras se identificaba. Art Streck, de la Waldorf TV, y al cruzar otra vez la mirada con ella, había hecho un guiño procaz. Era alto y enjuto, iba muy acicalado, vestía uniforme blanco, camisa y pantalones impecables. Su afeitado era perfecto, el pelo rubio oscuro era corto y estaba peinado con esmero. El hombre parecía un buen muchacho, no un violador ni un psicópata, y, sin embargo, Nora le tuvo miedo al instante, quizás porque su procacidad no concordara con su apariencia. ¿No necesitaba usted el servicio?, inquirió el hombre cuando ella vaciló en el umbral. Aun cuando la pregunta pareciera inocente, la inflexión dada a la palabra servicio se le antojó a Nora insidiosa y llena de sugerencias sexuales. Ella no creía estar reaccionando de forma exagerada, pero al fin y al cabo había telefoneado a la Waldorf Televisión y no podía despedir a Streck sin una explicación. Y esa explicación suscitaría probablemente una polémica. Así pues, no siendo persona dada a los enfrentamientos, Nora le hizo pasar. Mientras le conducía por el espacio fresco vestíbulo hacia la sala de estar, ella tuvo la desagradable impresión de que su esmerada apariencia y su sonrisa campechana eran elementos de un enmascaramiento calculado con suma minuciosidad. El hombre tenía una viveza animal, un resorte a punto de dispararse, lo cual la intranquilizó más y más con cada paso que los alejaba de la entrada. Siguiéndola muy cerca, prácticamente descargándole el aliento en la nuca, Streck dijo: «Tiene usted una bonita casa, señora Devon. Muy bonita. Me gusta de verdad». «Gracias», contestó ella rígida, sin molestarse en corregirle el error sobre su estado civil. «Un hombre podría ser muy feliz aquí». «Sí, señor, un hombre podría ser muy feliz». La casa era de ese estilo arquitectónico denominado a veces Old Santa Barbara Spanish. 2 plantas, estuco color crema, tejas rojas, verandas, balconadas y todas las líneas suavemente redondeadas en lugar de formar ángulos. Lujuriosas bugambillas rojas trepaban por la cara norte del edificio, dejando colgar sus luminosos capullos. Era un lugar muy hermoso. Nora lo aborrecía. Ella había vivido allí desde los 2 años, lo que significaba 28 años, y durante todos ellos, menos 1, había estado bajo la férula de su tía Violet. Su infancia no había sido de las más felices y ella no había disfrutado de la vida hasta el presente. Hacía ya 1 año que Violet Devon había muerto, pero, a decir verdad, Nora se sentía todavía oprimida por su tía, pues el recuerdo de aquella anciana odiosa era formidable, asfixiante. En la sala, después de colocar su caja de herramientas junto al Magnavox, Streck hizo una pausa para mirar alrededor. Parecía sinceramente impresionado por la decoración. El florido empapelado de las paredes era oscuro, fúnebre. La alfombra persa tenía un dibujo singularmente detestable. El esquema del colorido gris, marrón y azul eléctrico había sido agravado con unos toques de amarillo sucio. El pesado mobiliario inglés del siglo XIX, ornamentado con molduras de profundo relieve, se sustentaban sobre sólidas zarpas, sillones macizos, escabeles, vitrinas con aspecto de haber sido diseñadas para el doctor Caligari y credencias que parecían pesar media tonelada cada una. Algunos veladores pequeños habían sido revestidos de un brocado
amazacotado. Varias lámparas estaban provistas de pantallas de un gris claro, otras tenían pie de cerámica marrón, pero ninguna daba mucha luz. Las cortinas parecían tan pesadas como el plomo. Visillos apergaminados por la edad colgaban entre los entrepaños laterales, permitiendo tan solo que la luz solar iluminara el aposento con una tonalidad color mostaza. Ninguno de esos elementos servía para complementar la arquitectura hispánica. Voluntariamente, Violet había impuesto su plomizo mal gusto a la graciosa edificación. ¿La ha decorado usted?, preguntó Art Streck. No, mi tía, dijo Nora. Se detuvo junto a la marmórea chimenea, lo más alejada que pudo de él, sin abandonar la habitación. Esta casa era suya. Yo la heredé. Si yo fuese usted, comentó él, sacaría de aquí todos esos trastos. Esto podría ser una habitación alegre, luminosa. Discúlpeme por decírselo, pero esto no le va a usted. Esto estaría muy bien para cualquier solterona. Su tía fue una solterona, ¿verdad? Sí, me lo imaginé. Quizás fuera lo ideal para una solterona reseca, pero ni mucho menos para una bonita dama como usted. Nora quiso censurar su impertinencia y decirle que cerrara la boca y arreglase el televisor, pero ella no sabía imponer su autoridad por falta de experiencia. Tía Violet le había preferido sumisa y obediente. Streck la miró sonriente. La comisura derecha de su boca se arqueó de una forma sumamente desagradable. Fue casi una mueca despreciativa. Ella hizo un esfuerzo para contestar. A mí me gusta. ¿De veras? Sí. Él se encogió de hombros. ¿Qué pasa con su aparato? La imagen rueda sin cesar. Además, hay nieve estática. Él apartó el televisor de la pared, lo encendió y estudió la imagen, inestable y repleta de estática. Enchufó en la corriente una pequeña lámpara portátil y la colgó detrás del aparato. En el vestíbulo, un reloj de caja dio el cuarto de hora con una sola campanada, cuyo eco retumbó por toda la casa. ¿Ve usted la televisión con frecuencia?, preguntó él mientras destornillaba la cubierta polvorienta del aparato. No mucho, dijo Nora. A mí me gustan esas series interminables de la noche, Dallas, Dinastía y otras por el estilo. Jamás las veo. ¿De verdad? Vamos, apuesto cualquier cosa a que lo hace. Se rió malicioso. Todo el mundo las ve, aunque muchos no quieran confesarlo. Precisamente no hay nada tan interesante como esas historias llenas de traiciones, asechanzas, robos, embustes y adulterios. ¿Entiende lo que quiero decirle? La gente toma asiento, lo ve de pe a pa, chasquea la lengua y dice: ¡qué terrible es todo esto! Pero en realidad les enloquece. Así es la naturaleza humana. Yo tengo cosas que hacer en la cocina, murmuró nerviosa ella. Llámeme cuando haya arreglado el aparato. Dicho esto, abandonó la estancia, bajó al vestíbulo y pasó por las puertas batientes a la cocina. Se dio cuenta de que estaba temblando. Se despreciaba a sí misma por su debilidad, por la facilidad con que se rendía al miedo, pero no podía evitar ser lo que era, un ratón. Tía Violet le había dicho a menudo: escucha, chica, en el mundo hay dos tipos de personas, gatos y ratones. Los gatos van a donde quieren, hacen lo que quieren, toman lo que les place. Los gatos son agresivos y autosuficientes por naturaleza. Por otra parte, los ratones no tienen ni pizca de agresividad. Son, claro está, vulnerables, dóciles y tímidos, y se sienten sobremanera felices cuando esconden la cabeza y aceptan lo que la vida les quiere dar. Tú eres un ratón, querida, y no es mala cosa ser un ratón. Puedes tener plena felicidad. Quizás un ratón no lleve una vida pintoresca como el gato.
pero si permanece a salvo en su escondrijo y se reserva, vivirá más que el gato y tendrá menos turbulencias en su vida. Ahora mismo un gato acechaba en la sala, reparando el televisor, y Nora estaba en la cocina dominada por el miedo ratonil. A decir verdad, en ese momento ella no se hallaba cocinando tal como dijera a Streck. Por ahora estaba ante el fregadero agarrándose una mano helada con la otra. Sus manos parecían siempre estar frías, preguntándose qué les convendría hacer hasta que el operario concluyese su trabajo y se marchara. Decidió preparar un pastel amarillo con chocolate glaseado. Era esa tarea la que la mantendría ocupada y le ayudaría a olvidar el guiño sugerente de Stretch. Reunió cazuelas, diversos utensilios, una batidora eléctrica, más los componentes del pastel y otros ingredientes que sacó de la alacena. Hecho esto, se puso a trabajar. Sus nervios tensos se calmaron muy pronto con la actividad doméstica. Justamente cuando vertía la mantequilla derretida en los dos moldes, Stretch entró en la cocina y dijo: «¿Le gusta cocinar?». Cogida por sorpresa, estuvo a punto de dejar caer la mezcladora metálica vacía y la espátula embadurnada de mantequilla. Logró evitarlo como buenamente pudo y con un leve temblequeo que delataba su nerviosismo, las colocó en el fregadero para lavarlas. «Sí, me gusta cocinar». «Eso es estupendo. Yo admiro a la mujer que disfruta haciendo tareas femeninas. ¿Y hace también ganchillo, bordados y cosa por el estilo?». «Hago encaje», dijo ella. «Eso es todavía mejor». «¿Ha arreglado el televisor?». «Casi». Nora se disponía a meter el pastel en el horno, pero no quería llevar los moldes mientras Stretch estuviese presente, por temor a temblar demasiado. Entonces él se percibiría de que la intimidaba y probablemente se mostraría más audaz. Así pues, dejó los moldes llenos sobre el mostrador y se dedicó a abrir el recipiente del glaseado. Stretch se adentró aún más en la inmensa cocina, moviéndose desenvuelto, mirando a su alrededor con amable sonrisa, pero encaminándose directamente hacia ella. «¿Me querría dar un vaso de agua?». Nora suspiró aliviada, o poco menos, empeñada en creer que todo cuanto quería aquel sujeto era un vaso de agua. «Oh, sí, claro», exclamó, cogiendo un vaso de la alacena. Corrió a llenarlo de agua fría. Cuando se volvió para alargárselo, Stretch, que se había acercado con sigilo de un gato, estaba casi encima de ella. Nora dio un respingo sin poder evitarlo. Parte del agua cayó al suelo y le salpicó. Ella dijo: «¿Usted...». «Gracias», le interrumpió él, arrebatándole el vaso. «Me ha sobresaltado». «¿Yo?», respondió él sonriente mientras la miraba fijamente con ojos de un azul glacial. «Soy inofensivo, señora Devon. De verdad que lo soy. Todo cuanto quiero es un vaso de agua. No habrá creído usted que quería otra cosa, ¿verdad?». El hombre era endiabladamente audaz. Ella no podía creer que una persona pudiese ser tan desvergonzada, tan deslenguada, cínica y agresiva. Quiso abofetearle, pero se preguntó temerosa qué sucedería después. El abofetearle, es decir, el reconocer en cierto modo sus insultantes indirectas u otras ofensas, parecía la forma más segura de envalentonarle en vez de disuadirle. Él la miró con una intensidad voraz, perturbadora y con una sonrisa que era la de un depredador. Nora intuía que el mejor modo de manejar a Streck era fingir inocencia y torpeza monumental, hacer oídos sordos a sus detestables insinuaciones sexuales como si las hubiese entendido. En suma, ella debería tratar con él tal como lo haría un ratón ante una amenaza que le fuese imposible esquivar. Finge que no ves al gato, finge que el temible animal no está ahí y quizás el gato se desconcierte y decepcione por falta de reacción y prefiera buscar en otra parte presas más impresionables.
Para desligarse de su mirada imperativa, Nora cogió 2 toallas de papel del carrete junto al fregadero y se dispuso a enjugar el agua derramada en el suelo. Pero apenas se agachó delante de Stretch, comprendió que había cometido un error, porque él no se apartó, sino que se mantuvo inamovible sobre ella. Se cernió sobre su figura acuclillada. La escena estuvo llena de simbolismo erótico. Cuando ella percibió que esa posición suya a los pies del sujeto implicaba acatamiento, se levantó como un resorte y entonces observó que la sonrisa irónica se acentuaba. Sonrojada e indignada, Nora arrojó las empapadas toallas al cubo de debajo del fregadero. Art Streck dijo: cocinar, hacer punto. Creo que eso es bonito, realmente bonito. ¿Qué otras cosas les gusta hacer? Eso es lo malo, contestó ella. El caso es que no tengo ninguna afición fuera de lo normal. No soy una persona muy interesante, la verdad, más bien apagada, incluso aburrida. Maldiciendo su incapacidad para ordenar al bastardo que abandonara la casa, se deslizó sigilosa por delante de él para verificar de manera ostensible en el horno si había terminado el precalentamiento, pero lo cierto era que intentaba ponerse fuera de su alcance. Él la siguió, se mantuvo cerca. Cuando detuve el coche ante la entrada, vi que había montañas de flores. ¿Le gusta cuidar de las flores? Mirando con fijeza al dial del horno, ella respondió: sí, me agrada la jardinería. Eso lo apruebo de verdad, manifestó Strick, como si Nora pudiese importarle lo que a él aprobara o desaprobara. Flores. Es muy bueno que una mujer se interese por esas cosas. Cocinar, encaje, jardinería. Caramba, usted está llena de aficiones y talentos femeninos. Apuesto a que lo hace todo muy bien, señora Devon. Quiero decir, todo lo que debe hacer una mujer. Apuesto que a usted es una mujer superior en todos los aspectos. Si este tipo me toca, gritaré, pensó ella. Ahora bien, las paredes del viejo edificio eran gruesas y los vecinos se hallaban a cierta distancia. Nadie la oiría ni acudiría a rescatarla. Le daré una patada, pensó de nuevo. Me defenderé. Pero el hecho era que ella no estaba segura de saber luchar, ni de tener los arrestos necesarios para emprender la lucha, y aun cuando intentara defenderse, él era más voluminoso y fuerte. Sí, apuesto que usted es una mujer superior en todos los aspectos, repitió él, dando un acento más provocador a su estribillo. Volviéndose desde el horno, ella se esforzó por sonreír. Mi marido se quedaría atónito si oyera semejante cosa. No hago mal los pasteles, pero necesito aprender todavía mucho para hacer una masa decente y, por otra parte, mis asados se ponen siempre tan secos como un hueso. Mi trabajo de encaje no es malo del todo, pero me cuesta un sinfín terminar uno. Nora desfiló otra vez ante él para encaminarse al mostrador. La sorprendió oír su propio charloteo mientras abría la caja del glaseado. La desesperación la hizo locuaz. Tengo cierto tino con las flores, pero como ama de casa soy muy poca cosa, y si mi marido no colaborara, este lugar sería un desastre. Nora se dijo que su palabrería sonaba a hueco. En su voz percibió una nota de histeria, que a él no le pasaría inadvertida, pero la mención de su marido hizo evidente que Art Streck se detuviera a pensar sobre la conveniencia de seguir acosándola. Mientras ella vertía la mezcla en un cuenco y medía la mantequilla requerida, Streck bebió el agua. Luego se acercó al fregadero y puso el vaso vacío junto con las cazuelas y los utensilios sucios. Esta vez procuró no imponerle una proximidad necesaria. Bueno, más vale que me vuelva al trabajo, dijo. Ella asintió y le hizo una sonrisa distraída, cuidadosamente calculada. Empezó a tararear mientras reanudaba su propia tarea, como si no tuviese la menor preocupación en el mundo. Él atravesó la cocina y cuando empujaba la puerta batiente se detuvo y dijo: «A su tía le gustarían mucho los lugares oscuros, ¿verdad? Esta cocina sería también soberbia si usted le diera más iluminación».
Antes de que ella pudiera contestar, el hombre salió, dejando que la puerta se cerrara por sí sola. A pesar de su opinión no solicitada sobre el decorado de la cocina, Stretch parecía haber escondido sus cuernos y Nora quedó muy satisfecha de sí misma, recurriendo a unas cuantas mentiras blancas sobre su inexistente marido y exponiéndolas con admirable ecuanimidad. Ella había conseguido, después de todo, pararle los pies. Ese no era exactamente el proceder de un gato para disuadir a un agresor, pero tampoco el comportamiento tímido de un ratón horrorizado. Nora examinó con espíritu crítico la cocina de alto techo y decidió que era demasiado oscura. Las paredes tenían un color azul turbio. Los globos esmerilados en las luces del techo eran tan opacos que irradiaban un fulgor mortecino, grisáceo, así que ella consideró la conveniencia de hacer pintar la cocina y reemplazar las luces por otras más alegres. La mera perspectiva de hacer cambios importantes en la casa de Violet Devon resultó deslumbradora, regocijante. Nora había rehecho ya su propio dormitorio a la muerte de Violet, pero nada más. Ahora, al preguntarse si podía seguir esa pauta y proyectar una nueva decoración generalizada, se sintió enormemente osada y rebelde. Quizás pudiera. Si había conseguido ahuyentar a Stretch, tal vez pudiera sacar fuerzas de flaqueza para desafiar a la tía difunta. Su talante ufano y alegre duró justo 20 minutos, al tiempo suficiente para poner los moldes en el horno, batir el glaseado y fregar algunos de los cuencos y utensilios. Entonces reapareció Stretch para comunicar que el televisor estaba reparado y presentar la factura. Aunque el hombre hubiese parecido intimidado al abandonar la cocina, ahora se mostraba tan provocador como en un principio. La miró de arriba abajo como si la desnudara, con la imaginación, y cuando le buscó los ojos, le lanzó una mirada desafiadora. Ella pensó que la factura era exagerada, mas no lo cuestionó, porque quería verlo fuera de la casa cuanto antes. Cuando se sentó ante la mesa de la cocina para extender el cheque, Stretch recurrió al ardid ya familiar de plantarse demasiado cerca de ella para abrumarla con su masculinidad y su mayor corpulencia. Cuando ella se levantó y le alargó el cheque, Stretch se la arregló de tal modo que su mano tocara la suya con cierta presión sugerente. Durante todo el recorrido hasta el vestíbulo, Nora tuvo la impresión de que el hombre se proponía soltar súbitamente su caja de herramientas para atacarla por detrás. Pero alcanzó por fin la puerta y cuando él pasaba por su lado hacia la veranda, el corazón, alterado, se le empezó a tranquilizar hasta reemprender el ritmo normal. Él titubeó fuera del portal. ¿A qué se dedica su marido? Esta pregunta la desconcertó. Era algo que él podría haber preguntado antes, en la cocina, cuando le hablara sobre su marido, pero ahora su curiosidad resultó inadecuada. Nora debería haberle dicho que eso no era asunto suyo, pero todavía se sentía atemorizada. Presentía que aquel hombre era propenso a los arrebatos de cólera y que la menor incitación podría desencadenar la violencia acumulada en su ser. Así pues, le respondió con otra mentira, una que le disuadiría de seguir molestándola, según esperaba ella. Él, es policía. Stretch enarcó las cejas. ¿De verdad? ¿Aquí, en Santa Bárbara? Así es. Menuda casa para un policía. ¿Perdón? ¿Qué quiere decir? Yo ignoraba que se pagase tan bien a los policías. Oh, pero si ya le he dicho que yo heredé esta casa de mi tía. Ah, claro, ahora lo recuerdo, usted me lo dijo, tiene razón. Intentando consolidar la mentira, ella agregó: nosotros estábamos viviendo en un apartamento cuando mi tía murió, y entonces nos trasladamos aquí. Ahí acierta usted, pues de otra forma no hubiéramos podido permitirnos esto. Bueno, dijo él, lo celebro por usted. Vaya que sí, una señora tan bonita como usted se merece una casa bonita. Dicho esto,
Stretch hizo ademán de quitarse un sombrero imaginario, saludó con la mano y se alejó por la acera hacia su furgoneta blanca que estaba aparcada más abajo, junto al bordillo. Ella cerró la puerta y le observó por un segmento transparente de la vidriera policromada del centro de la puerta. Él miró hacia atrás, la vio y agitó la mano. Nora se apartó de la vidriera y, encaminándose hacia el lóbrego pasillo, le observó de nuevo desde un lugar en donde él no pudiera verla. El hombre no le había creído ni una sola palabra. Eso era evidente. Sabía que lo del marido era una patraña. No debería haberle dicho que estaba casada con un policía, por el amor de Dios. Ese engaño para pararle los pies había sido demasiado ostensible. Tendría que haberle mencionado que estaba casada con un médico o un fontanero, cualquier cosa menos un policía. En cualquier caso, Art Strick se había marchado y, por cierto, se había marchado a sabiendas de que ella le estaba mintiendo. Nora no se sintió segura hasta que la furgoneta se perdió de vista. E incluso así notaba que le faltaba la sensación de seguridad. 2. Después de asesinar al doctor Davis Witherby, Vince Nasco se había dirigido con su furgoneta Ford gris a una estación de servicio del Pacific Coast Highway. Una vez allí, se introdujo en una cabina telefónica, depositó varias monedas y llamó a un número de Los Ángeles que sabía de memoria desde hacía mucho tiempo. Un hombre le contestó repitiendo simplemente el número que marcara él. Era una de las 3 voces habituales que respondían a sus llamadas. Esta era la suave de timbre profundo. A menudo contestaba otro hombre, con una voz bronca y con estridente que le hería el oído. Algunas veces, muy pocas, la encargada de recoger su llamada era una mujer. Tenía una voz sensual, gutural y, no obstante, muy femenina. Vince no le había visto jamás, pero había intentado con frecuencia imaginar su aspecto. Ahora, cuando el hombre de voz apacible hubo terminado de recitar el número, Vince dijo: «Agradezco de verdad que se hayan acordado de mí y sepa que siempre estoy disponible por si tienen otro trabajo». Esperó que el individuo al otro extremo de la línea reconociera también su voz. «Me encanta saber que todo ha ido bien. Nosotros tenemos una gran estima de su profesionalidad. Ahora recuerde esto». Acto seguido, el contacto recitó un número telefónico de 7 cifras. Algo sorprendido, Vince lo repitió. El contacto añadió: «Es uno de los teléfonos públicos de Fashion Island. Está en el paseo, junto a los almacenes Robinsons. ¿Puede estar usted allí dentro de 15 minutos? «Claro», dijo Vince. 10, si quiere. «Le telefonearé dentro de 15 minutos con los pormenores». Vince colgó y regresó silbando a la furgoneta. El que se le enviara a otro teléfono público para recibir pormenores solo podía significar una cosa: ellos tenían preparado otro trabajo para él. 2 en un día. 3. Más tarde, cuando el pastel quedó bien cocido y congelado, Nora se retiró a su dormitorio en la esquina sudeste del segundo piso. En vida de Violet Devon, aquel había sido el santuario de Nora, aunque la puerta careciese de cerradura, como todas las habitaciones de la inmensa casa. Esta había estado atestada de muebles pesados hasta el punto que el lugar semejaba un guardamuebles en vez de un hogar. Asimismo, había sido sórdida en todos los detalles restantes. No obstante, cuando ella terminaba sus tareas o cuando se la despachaba después de uno de los interminables sermones de su tía, Nora había huido a su dormitorio, en donde se evadía con los libros o los ensueños. Inevitablemente, Violet inspeccionaba a su sobrina
sin previo aviso, deslizándose furtiva por el vestíbulo y abriendo el súbito la indefensa puerta para irrumpir con la esperanza de sorprender a Nora en un pasatiempo prohibido. Esas inspecciones no anunciadas habían sido frecuentes durante la infancia y la adolescencia de Nora. Después se habían espaciado poco a poco, pero sin interrumpirse jamás, porque habían proseguido durante las semanas postreras de Violet Devon, cuando Nora era ya una mujer adulta de 29 años. Como quiera que fuera, Violet tenía predilección por la indumentaria oscura. Se peinaba con un moño prieto y no llevaba ni sombra de maquillaje en sus facciones pálidas y afiladas. No pocas veces había parecido un hombre más bien que una mujer, un monje severo merodeando en áspera ropa de penitente por los corredores de un desapacible retiro medieval para vigilar el comportamiento de sus colegas monásticos. Si se la sorprendía soñando, despierta o dormitando, Nora era objeto de rigurosas reprimendas o bien se la castigaba a hacer faenas onerosas. Su tía no perdonaba la holgazanería. Los libros tenían libre curso, siempre y cuando Violet los aprobara, porque para empezar los libros eran educativos. Además, Violet solía decir: «Las mujeres hogareñas y sencillas como tú y yo no tendremos nunca una vida mágica ni visitaremos jamás lugares exóticos. Por consiguiente, los libros tienen un valor muy peculiar para nosotras. Podemos experimentar indirectamente casi todo mediante los libros. Eso no es dañino. El vivir por medio de los libros es incluso mejor que tener amigos y conocer hombres». Con la ayuda de un dócil médico de cabecera, Violet consiguió que Nora no asistiera a la escuela pública, sobre pretexto de su precaria salud. Así pues, se la había instruido en casa y, por ende, los libros representaban también su única escuela. Aparte de haber leído ya miles de libros, a la edad de 30 años, Nora había llegado a ser una artista autodidacta en materia de óleo, ácido acrílico, acuarela y lápiz. El dibujo y la pintura eran actividades que la tía Violet aprobaba. El arte era una ocupación solitaria que aislaba mentalmente a Nora del mundo exterior y la ayudaba a esquivar el contacto con gentes que la rechazarían, perjudicarían y decepcionarían sin remedio. Un rincón del aposento de Nora había sido amueblado con una mesa de dibujo, un caballete y una vitrina para guardar material. Se había procurado espacio para su estadio en miniatura amontonado, los muebles restantes sin sacar nada de la habitación, y el efecto resultante provocaba la claustrofobia. Muchas veces, con el correr de los años, particularmente de noche, pero también incluso a mediodía, Nora había tenido la horrible sensación de que el suelo del dormitorio se hundía bajo aquel plomizo mobiliario y que ella se estrellaría en la habitación de abajo y que su propia cama de baldaquín la aplastaría. Cuando ese temor la dominaba, solía escapar al jardín trasero y se sentaba en el césped, abrazándose a sí misma para contener los temblores. Hasta cumplir los 25 años, Nora no comprendió que sus accesos de ansiedad no se debían tan solo a esas estancias abarrotadas de muebles y ornamentos sombríos, sino también a la presencia dominante de su tía. Un sábado por la mañana, hacía ya 4 meses y 8 desde el fallecimiento de Violet Devon, Nora había experimentado la necesidad apremiante del cambio y había decidido remozar su dormitorio estudio. Actuando bajo esa inspiración, movió y arrastró frenética todas las piezas menores del mobiliario, distribuyéndoselas equitativamente entre las otras 5 estancias, ya atestadas, del segundo piso. Tuvo que desmontar algunos de los muebles más pesados para transportarlos por partes, pero al fin logró eliminar todo, menos la cama de baldaquín,
una mesilla de noche, una butaca, su mesa de dibujo con taburete, la vitrina de accesorios y el caballete, que era todo cuanto necesitaba. Luego arrancó el papel de las paredes. Durante aquel fin de semana alucinante, ella se sintió como si hubiese sobrevenido una revolución, como si su vida futura no hubiera de ser nunca más igual. Pero apenas concluida la restauración de su dormitorio, ese espíritu rebelde se había esfumado y había dejado intacto el resto de la casa. Al menos ahora este refugio era luminoso e incluso alegre. Las paredes estaban pintadas de un amarillo muy pálido, los cortinajes habían desaparecido y en su lugar había persianas, levolor, que hacían juego con la pintura. Había enrollado y arrinconado la insulsa alfombra y había hecho pulimentar el hermoso parqué de roble. Aquello era más que nunca un santuario. Cada vez que desfilaba ante la puerta y veía lo que había logrado, su moral se elevaba y cobraba ánimo para afrontar las contrariedades.